Hola, soy Julio Cepáez y les doy la bienvenida al capítulo número 85 de las palabras clave, la lectura como creación en el sentido sartreano y la lectura como placer en el sentido borgiano. Hoy vamos a hablar de una escritora británica, más específicamente inglesa, de una sola obra, o digamos que trascendió por una sola obra y ahora vivió muy poquito tiempo, vivió nada más que 30 años. Y vamos a hablar de Emily Brontë, ¿sí? Y de su obra Wuthering Heights o Wuthering Heights, que en el mundo de habla castellana se conoce como Cumbres Borrascosas. Cuando fue publicada, en parte en plena época victoriana, el estilo y lo que contaba es una historia bastante sórdida y bastante violenta, y aparte escrita por una mujer, produjo cierto rechazo. Más tarde fue reconocida como tal vez la novela más representativa del romanticismo inglés. La novela es dura, es una novela dura a pesar de ser una historia de amor. Hay una intensidad muy fuerte, ¿sí? Y hay una maestría de Emily Brontë que empieza contando una anécdota de alguien no muy interesado, salvo por su ocio, ¿sí? Porque no tiene nada que hacer y conoce en algún lugar cuando llega a alquilar una propiedad, que le alquila un señor que se llama Heathcliff, conoce a alguno de los habitantes de la zona y empieza a interesarse. Es fundamentalmente, parece ser un rentista, esa es la voz narrativa, ocioso, que empieza a interesarse por lo raro que está ocurriendo y por el carácter del dueño que le alquila el cottage o la granja en esa región desolada, bastante desolada, donde hay páramos, donde hay, digamos, es un terreno quebrado, donde hay serranías, donde hay montes, donde hay vientos susurrantes en la noche. Es todo un clima bastante gótico que recordemos que fue publicada por primera vez en 1847. No mucho antes había sido publicada la gran novela del Nuevo Prometeo de Mary Shelley, ¿sí? O sea, no dista mucho. O sea, Emily Brontë no dista mucho cronológicamente de Mary Shelley y la publicación de sus obras tampoco, ¿sí? Ahora bien, no creo que de ninguna manera la obra de un autor se vea determinada por las circunstancias en que les tocó vivir, pero sí creo, y no hay una relación directa, pero sí creo que hay un condicionamiento. La vida de las hermanas Brontë no fue muy fácil, quedaron huérfanas, y el hermano quedó huérfano, tenía un hermano también, de madre siendo muy chicos y quedaron a cargo de un padre que era una especie de pastor anglicano que le habían dado una parroquia en una región bastante desolada en Inglaterra. Y fueron enviadas a una escuela que era una escuela de internadas, eran 5 hermanas, las mayores, entre las que se incluían Emily, fueron enviadas ahí. 2 de sus hermanas más grandes se enfermaron ahí y murieron de tuberculosis, o sea que fueron sacadas de esa escuela, con lo que quedaron sobrevivientes 3 hermanas y un hermano más joven, ¿sí? O sea, y las condiciones de vida en esa escuela en parte están contadas por Charlotte Brontë en Jane Eyre, o sea, las condiciones terribles a las que estaban sometidas las chicas. De hecho produjo la muerte por tuberculosis de 2 de ellas. Entonces, las hermanas restantes y el hermano menor se unieron, ¿sí? Las 3 chicas tuvieron que buscarse un medio de vida. Y porque eran de una clase media a duras penas, una clase media baja. Y, por ejemplo, Emily Jane Brontë, tuvo que dedicarse a ganar el dinero como institutriz y así parte de algunas de sus hermanas también tuvieron que dedicarse a la misma tarea para poder sobrevivir.
En general, cuando uno busca testimonios sobre la vida de Emily, era una persona muy reservada, muy independiente y que quedó al cuidado de su hermano menor, que era Bradwell. Bradwell es el hermano menor que había intentado ser pintor y que fracasa, es echado del empleo que había obtenido en el sistema ferroviario británico, vuelve a intentar a pintar y cae en el alcoholismo y algunos dicen también el consumo de opio. Durante toda esa trayectoria, digamos, de descenso en la vida y en las actitudes de Bradwell, el hermano, Emily está ahí para ayudarlo. Publican Charlotte y Emily un libro de poemas que le entregan a un poeta conocido, y para que ustedes conozcan cómo era el ambiente de la época, estamos hablando de fines de 1830, principios de 1840, respecto del machismo, un poeta conocido que ellos respetaban les dice que ninguna mujer debería dedicarse a la poesía, que la poesía no era para mujeres. O sea, más allá de ser una crítica negativa sobre los textos que habían presentado las hermanas. La que sobrevive y la que va a ser más conocida, la que va a vivir más tiempo, es Charlotte Brontë y con su obra Jane Eyre. Emily va a vivir nada más que 30 años. Había nacido en 1818 y fallece en 1848. En parte por la tuberculosis y en parte por su hermano menor, a la que ella había cuidado tanto, había fallecido en 1847. O sea, y es una persona que no se le conoce relaciones afectivas, ¿sí? Que no hubo proyectos de casamiento ni prometidos en general, no. Lo que llama la atención es cuando uno lee Cumbres Borrascosas, es el desarrollo de los personajes y la intensidad de los personajes. Como siempre, no vamos a comentar la trama. La intensidad, ¿sí? en las pasiones de los dos principales personajes, que son Heathcliff y Catherine, primero Catherine Earnshaw y después Catherine Linton, es lo que ordena casi toda la trama, ¿sí? O sea, y esa característica es muy interesante, que alguien tan joven como Emily haya podido plasmarlo en una obra de ficción. El desarrollo de esos dos caracteres es impresionante en su complejidad y en una relación amor-odio. Es amor-odio. Y digamos como Emily plantea cómo una cuestión que es fundamentalmente afectiva e inclusive erótica muy fuerte se ve trastocado o limitado o condicionado por cuestiones de diferencias económicas y sociales. Y cómo a pesar de todo eso la pasión no puede extinguirse, ¿sí? Y ahí hay un elemento, yo no voy a contar la trama, como nunca cuento las tramas de ninguna de las narraciones que hacemos, a las que mencionamos, pero a mí me impresionó y fue como una revelación. Digo, siendo una persona tan joven y a la cual tuvo una vida más o menos apartada de la gran sociedad, desarrolla la psicología de estos dos personajes y cómo puede ver las contradicciones y esa pasión controvertida que no termina de resolverse, pero que perdura, ¿sí? El personaje de Heathcliff es un personaje magnífico, en su complejidad, en su intensidad, en lo que... Y aparte la idea, también una idea que es propia del romanticismo, la toma Emily, que también tal vez tenga que ver, o que tiene que ver con cómo la infancia moldea el carácter de las personas. Estamos hablando de una obra que se va a publicar en 1847. Y esa
esa profundidad para el desarrollo de psicologías tan complejas como la de Catherine Linton y Heathcliff, es también notable que alguien tan joven haya podido desarrollarla y darle tanta vivacidad. O sea, Heathcliff y Catherine son personajes casi reales. O sea, y de una intensidad, el efecto de realidad que genera la intensidad de la pasión es profundamente conmovedor. Hoy uno podría decir, bueno, por ahí está algo exagerado. Voy a dar una pista de la relación entre ellos y no voy a citar la obra, que la tengo acá. Una edición viejita de allá por año 81 y barata de la ediciones Bruguera, ¿sí? Que desapareció la editorial inclusive. Voy a citar una canción de 1979 que precisamente se llama Wuthering Heights, o Cumbres Borrascosas, Wuthering Heights, como ustedes quieran, que es de Kate Bush, que es el disco debut de Kate Bush. Y voy a citar parte de la letra. Habla Cathy Earnshaw, luego Cathy Linton. Y dice esto: How could you leave me when I needed to possess you? I hated you, I love you too. ¿Cómo pudiste dejarme cuando yo necesitaba poseerte? Te odiaba, te amaba, ¿sí? Y después dice, en otra parte, la voz de Cathy dice: I'm coming back, love, cruel Heathcliff. O sea, estoy de regreso, amor, cruel Heathcliff. Mi único sueño, my one dream, my only master. O sea, la relación de posesión, de entrega y de posesión al mismo tiempo. ¿Y dónde viene lo de la posesión? Déjame tenerlo, déjame que te robe, que me lleve tu alma. ¿Sí? Esa intensidad típica del romanticismo en dos personajes que, no terminan de resolver la ecuación amor-odio, y toda su vida adulta, que tampoco es demasiado extensa, se planta sobre cómo resolver la cuestión erótica, afectiva, emocional y la cuestión de las relaciones sociales. ¿Cómo se dan? Esta relación amor-odio, que ya dije, es muy, pero muy intensa y muy bien desarrollada, y a partir de una voz narradora que no es la propia, que eso también es interesante. Porque dijimos, empieza un rentista ocioso que le alquila un cottage, una granjita a Heathcliff, se entera por la voz de la criada de lo que ha ocurrido, ¿sí? O sea, y apenas se deja entrever con algunos elementos de información que no son propios de la voz de la criada, sino que nos cuenta el narrador rentista ocioso que alquiló el cottage, qué era lo que pasaba y cómo cierra la historia, de qué forma cierra la historia. Por eso digo que además de estas complejas personalidades que genera Emily Brontë, también está la cuestión técnica de la forma en que cuenta y se desarrollan esas, o nos cuenta cómo se desarrollaron esas personalidades, cómo llegaron a ser lo que son al momento de la narración. Y nos va dejando pequeñas pistas hasta que concluye. O sea, técnicamente también es novedosa la forma narrativa de Cumbres Borrascosas, ¿sí? O sea, no es una historia de un narrador omnisciente que nos cuenta todo en forma lineal, no, sino que es una autora que evidentemente tenía una concepción literaria y había desarrollado no solamente los personajes, sino la forma en que quería que se expresaran esos personajes. Creo que, no, si sigo hablando voy a develar la trama y no es este el objetivo. Este año se hicieron varias versiones fílmicas, yo no vi ninguna, y en general, salvo que sean excepcionalmente buenas, yo no las vi, entonces no puedo abrir juicio. Hay una que se estrenó este año 2026, así que con una actriz que está de moda, que actuó creo que en El Lobo de Wall Street, dirigida por Martin Scorsese, así que algún mérito tiene que tener. Pero creo que también participó en Escuadrón Suicida, que es una de superhéroes. No sé, yo la película no la vi,
así que no puedo abrir ningún tipo de juicio. Y siempre decimos en las palabras clave que es preferible siempre leer la obra. Y es una novela que tiene unas 400 páginas, poco más, poco menos, y a la que vale la pena entrarle, hay que leerlo. Bueno, buena suerte, buena lectura y hasta la próxima.